buen día, queridos hermanos fetevidentes. Bienvenidos a un nuevo programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Tomás, encantada de compartir contigo y con todos nuestros amigos fetevidentes. Para nosotros es un gusto y un placer, y además queremos agradecerles por darnos el privilegio de poder entrar a sus hogares con un mensaje que esperamos de corazón, de verdad, que sea del agrado de todos ustedes y que sobre todo que podamos una vez más aprender de esos importantes mensajes que nos ha dejado nuestra madre hoy con un tema súper, pero súper interesante acerca de la familia. Tomás. Hola Katia, ¿cómo estás? Y bueno, amigos fetevidentes, nuevamente aquí con ustedes en este su programa, un nuevo Pentecostés Mariano. Casualmente, pues como decía Katia, con un programa muy importante y que creo que dentro del mensaje de Fátima tiene que redundar mucho en cuanto a lo referente en nuestra actualidad. Y el tema de hoy es el mensaje de Fátima y las familias, Katia. Demasiado el mensaje importante. de Fátima y las familias, que representa casualmente este vínculo que nos enseña cómo estamos viviendo nosotros en la actualidad bajo este tipo de comunidades o de grupos y de circunstancias, y cómo podemos entonces nosotros, qué herramientas nos da la madre para que nosotros podamos reforzar lo que es el matrimonio y la familia en la actualidad. Y es que la familia es el núcleo principal de nuestra sociedad. Así es. Lo que sucede en ese pequeño círculo de 2, de 4 o de muchas personas es lo que va a determinar muchísimas veces el rumbo de la sociedad en la que vivimos. Ese es el nivel de importancia que le debemos dar a la familia. ¿Qué le parece, amigo fetevidente, si antes de empezar, Tomás, también nos ponemos en manos del Espíritu Santo y hacemos lo que todo cristiano debe hacer, y es que encomendarnos a Él para que sea, como Jesucristo nos dijo, nuestro ayudador, nuestro abogado, que esté aquí presente en sus hogares y con nosotros, y que no seamos nosotros, sino Él hablando para todos, para que todos podamos aprender. Tomás, nos bendice la oración. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de tu amor y tu misericordia, danos tu sabiduría y el discernimiento necesario para llevar a cabo este programa. Permítenos, ante todo, que sean palabras que vengan del cielo y que solamente seamos instrumentos. Desaparezcamos nosotros para que Mamá María y nuestro Señor Jesucristo prevalezca en cada uno de los corazones de los que aquí nos escuchan y en nuestro propio, y que todo sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo y María Santísima. Amén. Amén y amén. Bueno, como ya decíamos, como ya adelantábamos, hoy vamos a estar conversando y aprendiendo muchísimo acerca de la importancia que tiene el mensaje de nuestra Virgen de Fátima, relacionado directamente con la familia, que bien decíamos anteriormente, hace pocos minutos, es el núcleo familiar de nuestra sociedad, del mundo en el que vivimos. Lo que aprendemos, lo que vivimos, lo que dejamos de vivir, lo que hacemos bien y lo que no hacemos tan bien, todo lo que sucede allí es un reflejo directo de lo que pasa en nuestra sociedad hoy día. Y para nosotros es muy importante que nosotros podamos relacionar y poder comprender ese mensaje tan importante que nuestra madre nos ha dejado y que impacta directamente en nuestras familias. Antes de llegar a conocer cuál es el mensaje, antes de llegar a conocer cómo se relaciona ese mensaje con nuestras familias, vamos a entender un poquito, vamos a ayudarnos a comprender mejor qué está sucediendo en este momento, en la actualidad en la que vivimos, cuál es la situación actual de nuestras familias, Tomás. ¿Cómo podemos entender en qué situación estamos en este momento? Mira, Katia, es muy importante en este sentido nosotros enfoquemos la realidad de lo que estamos viviendo. Y mira, nada es coincidencia. Yo venía casualmente con mi esposa en el carro en la tarde de hoy y veíamos cómo pasando las emisoras de radio, en algún momento nos quedamos en una estación y escuchábamos lo que hablaba el DJ, un famoso influencer del país. Era una emisora secular en el momento y nos prestó la atención el escucharlo, y hablaba de que estábamos viviendo tiempo en donde el mundo estaba al revés, está completamente al revés, y que en esa línea pues él se sentía demasiado decepcionado, no solamente de lo que estaba ocurriendo, sino de la actitud propia del ser humano ante las circunstancias que estamos viviendo. En base a eso, todavía brinda en su esquema, en su espacio radial, es un espacio de música, y brindaba canciones tipo bohemios, las cuales pues van mucho a la retórica social y al despertar de la comunidad, de los seres humanos en cuanto a las realidades que estamos viviendo en la sociedad.
Y me llama la atención porque en ese mismo momento llama un radio oyente y le dice, oye, fulano, es que de verdad yo te quiero mucho y tus programas son muy serios, como hablan ahora, pero este programa ha sido algo como catastrófico. Es como de tratar de que es todo como fatalista. Y yo le decía a mi esposa, es que esto es casualmente lo que nos está narrando la sociedad, lo que se está viviendo y la forma como estamos apantallando lo que está ocurriendo. Y sí, ahora vamos a verlo desde el punto de vista cristiano. Le decía yo en ese momento a mi esposa, es que esa es la realidad, aunque él lo esté plasmando de una forma diferente a su sentir humano, pues es la realidad lo que estamos viviendo, Katia. Así es. ¿Y qué está pasando con nuestra realidad? Casualmente vamos a hablar de lo que es el matrimonio y la familia, cierto, y lo que tiene que ver en el mensaje de Fátima en cuanto a esta relación, a estas columnas importantes, como tú muy bien has dicho, para el fundamento del ser humano. Pero como muy bien decía, en este caso el influencer en la radio, el mundo está como al revés. Y esto es un tema que nos ha tocado a veces conversar en diferentes circunstancias, catequesis o presentaciones donde decimos, y ya desde años atrás, es una retahíla de circunstancias que están pasando a nivel mundial. Vamos a hacer una síntesis así a lo volado, la situación de las guerras, los conflictos internacionales, la persecución religiosa, en la que hay países en donde es una realidad y que te matan por estar haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Hay países donde si estuviéramos haciendo esto a escondidas, nada más nos toca salir y nos matan. Fuera de eso, todo lo que es el componente de la guerra que está ocurriendo y de lo que se puede desatar a través de ella, los conflictos internacionales que están ocurriendo, y bueno, eso es a nivel mundial, con todas las catástrofes y circunstancias que están ocurriendo, no solamente en fenómenos naturales, sino circunstancias creadas por el hombre. La situación del alza del combustible y todas las repercusiones que está trayendo a nivel mundial. Si no vamos a nivel nacional, todas las esferas que estamos viviendo de inseguridad, de circunstancias, todo este tema casualmente que no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global, de las diferentes ideologías que se van metiendo y entrometiendo. En un principio quizás plasmadas de frente, ahora quizás peinadas y quizás envueltas en una atmósfera de paz, teórica paz, de circunstancias donde todo es bueno, todo es apacible, y hace que entre en quizás personas muy vulnerables, como en este caso nuestros niños, nuestros adolescentes, brindando que es una situación buena, es una situación normal y que pensar lo contrario estamos, en este sentido no voy a utilizar la palabra pecando, sino desacreditando y hasta injuriando. En este punto, dentro de las circunstancias, si se fijan, todas estas líneas quitan del medio lo que es la voluntad del Señor, lo que es la palabra del Señor, por cuanto logra en este sentido impactar en el interés de cada una de estos pensamientos. Y no nos vamos tan allá, vámonos al conflicto interno que tenemos en cada uno de nuestros corazones y que por tratar de llevar yo mi propio interés, llega un momento en la que casualmente discrepo de lo que pienso, de lo que Dios dice, de lo que dice la palabra, o torsiono la palabra del Señor a mi propio interés y a mi propia conveniencia. No suele pasar muchas veces. Suele pasar, y son circunstancias que, Katia, nos pasa a ti y a mí en algún momento cuando pedimos el discernimiento, y a veces estamos pidiendo el discernimiento al Espíritu Santo, pero a la vez le estamos cortando las alas porque queremos o no queremos escuchar lo que el Espíritu Santo nos quiera decir. Así es. Y entonces, si se fijan, hay un conflicto interno, que no es una guerra mundial, es una guerra mundial en mi corazón, que no me permite entonces ser un buen ser humano. Fíjate algo, veníamos de lo que era la parte global y mundial a lo que es el corazón del ser humano, a lo que es mi propia persona. Pero ese conflicto interno en mi alma, que no me deja convertirme y seguir la voluntad de Dios, porque ante las circunstancias que la sociedad me están jalando, y si quiero estar como quien dice en la línea de la sociedad, no, yo soy católico, pero yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro, yo tengo que aceptar esto, no, me hace que cada vez me aleje de la voluntad de Dios, tenga un corazón cada vez más duro, cada vez alejo de mí lo que es la palabra del Señor y vivo bajo las conveniencias del mundo.
en la cual me hace ser mal persona, porque voy a ser cada vez mal persona, porque cada vez me alejo de lo que es la voluntad de Dios, hago con eso que sea o haga una mala familia, un mal matrimonio y con ello una mala comunidad. No puedo yo vivir en común unión con el hermano, con un sentir cristiano verdadero. Y en estas circunstancias es muy importante meditar en eso, porque a veces decimos es que el problema está afuera, no, cuando el problema comienza con nosotros mismos. Y vamos todavía más profundo. A veces hasta en nuestra propia iglesia tenemos esta circunstancia, Katia. Me robaste las palabras de la boca. Porque, ¿qué pasa? A veces dentro de la iglesia, y nos ponemos nosotros en nombre de la iglesia a hablar situaciones completamente contrarias a la cabeza de la iglesia, que es el sucesor de Pedro, que es el Santo Padre, y a, vuelvo y digo, torsionar la palabra de Dios por querer, en este sentido, buscar el interés de unos pocos. Yo siempre comento, Tomás, que la manera más certera que tiene el cristiano para discernir entre eso que yo escucho allá afuera, eso que tal vez escucho aquí adentro, eso que tal vez escucho dentro de una iglesia, es irme a la palabra. En la Biblia están las respuestas a toda situación que me pueda causar alguna duda, controversia. Hay que irse a la palabra. Y en ese sentido, Tomás, muy breve preguntarte, ¿qué consejo le podemos dar? Porque ahora mismo hemos esbozado muy breve una realidad que vivimos, que como bien has dicho, nos fuimos desde todo lo que está pasando a nivel macro, global, hasta lo que sucede allí adentro en ese corazón. Y bueno, la pregunta, esa es la realidad, esa es la situación en la que nos encontramos. La pregunta es entonces, ¿por dónde empiezo yo desde mi propia realidad, desde aquí adentro, por dónde empiezo yo a encontrar y a buscar esa ayuda, esa guía, ese discernimiento que necesito? Bueno, ¿cuál es la manera correcta de yo conducirme? ¿En qué baso mi conducta? ¿Cómo guío a mis hijos, a mi familia? ¿Cómo aporto a mi matrimonio? ¿Dónde empiezo yo a buscar esa guía, Tomás? Mira, para lo que nos falta de este bloque, es muy importante lo que tú acabas de comentar en cuanto a la palabra del Señor. Así es. No hay nada diferente o por encima de la palabra del Señor para que yo me pueda apoyar como herramienta y comenzar a caminar en un verdadero sentido cristiano. Pero como muy bien decía, la sociedad está ahorita mismo realizando una no sana presión, al contrario, una mala presión sobre el ser humano, y lo que cada vez hace es que me aleje de la voluntad de Dios y en eso de la palabra. Yo soy científico por mi profesión, tú también, entonces te das cuenta que la gente, que la palabra, ¿eso qué es? La Biblia, ¿eso quién lo escribió? Nadie sabe quién lo escribió y usted le van a hacer un libro de literatura. Por cierto, la palabra del Señor, la Biblia, es el libro más vendido, pero menos leído. Y si es menos leído, todavía menos discernido. Entonces, agarran y está el concepto de que eso fue un libro hecho por hombres. Y todavía yo digo como científico, como científico, ¿cómo me creo yo? O sea, no estudiando de libros que tuvieron algunos maestros, profesores y científicos anteriormente y que estudiaron, investigaron y que me sirven como para llevar en este sentido la ciencia adelante, con evidencia científica. Pues, ¿por qué abolir la palabra del Señor? Clarito, porque es la que nos lleva al fundamento de la fe y la que nos quiere hacer llevar un camino en base a la voluntad de Dios. Y como todo este tipo de circunstancias alrededor van en contra de la voluntad de Dios, pues yo me deshago de lo que verdaderamente me va a perturbar en lo que es mi interés o mi ideología o mi pensamiento. Y esto no es simplemente para personas de circunstancias de ateísmo, de mucho menos, porque conozco muchos ateos que son personas de muy buena voluntad. Y vaya, sé que el Señor les va a tener consideración y misericordia. Hay de nosotros que estamos dentro de la iglesia y aún agarramos y justificamos circunstancias propias, agarrando y torsionando la palabra de Dios. Eso sí, ay, Dios santo. Y también está en la palabra. Y también está hay de aquellos. Entonces, no podemos exonerarnos ninguno, porque la humanidad, ante las circunstancias que estamos viviendo, nos está haciendo meternos en este roster que nos está presentando la sociedad, muy bonita, pero que al final nos va a llevar a la perdición de nuestra alma. Y creo que ese es el tema que vamos a tocar ahorita, y cómo María, a través de su mensaje, no solamente en Fátima, a través de todas sus apariciones,
La madre incesantemente pide y nos da las plataformas necesarias para que volvamos al encuentro con su hijo, a hacer la voluntad de Dios, como casualmente en esta lectura del Evangelio, donde en las bodas de Caná dicen, hagan lo que Él les diga. Así es. Y me atrevería a aportar, además del tema de acercarnos a la palabra, y mire, no es como, ay, voy a abrir y pum, a ver a dónde me cayó, no. Inicie por las lecturas diarias, el Evangelio. Cada día nuestra iglesia tiene lecturas diarias que le van a aportar a usted. Además de la lectura y acercarse a la Biblia, haga oración en casa, en familia, muy sencillas, desde bendecir los alimentos hasta bendecir a su hijo, a su esposo, a su pareja cuando va a salir. Vámonos de poquito y a poco. Y como bien decimos, el Espíritu Santo hará el resto, Tomás, que al final estamos en sus manos como todo cristiano. Bueno, no se vaya, ya pronto estamos de regreso, vamos a hacer una breve pausa en este momento, estamos de regreso muy pronto en este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano, ya regresamos. Sean todos nuevamente bienvenidos, queridos hermanos fetevidentes, a este su programa, Un Nuevo Pentecostés Mariano. Si usted nos acaba de sintonizar, la invitación es a que no cambie de canal, quédese aquí, porque hoy en este programa estamos hablando de un tema muy, pero muy interesante, que yo personalmente estoy segura que el Espíritu Santo va a trabajar en usted que nos escucha, y es el tema de la familia y cómo se relaciona el mensaje de nuestra Virgen de Fátima con nuestra familia, con lo que está sucediendo hoy en nuestros hogares, en nuestros corazones. Y decíamos en el bloque anterior, hicimos un recuento muy, muy breve, por supuesto, de todo eso que rodea a la familia y que de alguna manera u otra afecta, imprime algún tipo de presión, nos inhibe de hacer lo que debemos hacer, y también dimos algunos consejos importantes acerca, bueno, por dónde empiezo a buscar esa ayuda que necesito para que mi familia, para que mi ser, para que yo como individuo empiece a hacer esos cambios que son necesarios, de acuerdo con la voluntad de Dios, para trabajar en mi familia, para mejorar mi situación y para de alguna manera que eso en el futuro se vea reflejado en nuestra sociedad. Decíamos anteriormente que todo lo que pasa en nuestros hogares y en nuestra familia es un reflejo directo de lo que pasa en nuestra sociedad. Así que allí estuvimos haciendo como esa introducción y entendiendo dónde estábamos como familia, en qué situación actual estamos teniendo y la situación que nos rodea. Ahora queremos entrar ya en materia para comprender cuál es el mensaje de nuestra Madre María, de nuestra Virgen de Fátima, y cómo yo lo relaciono, cómo yo traigo ese mensaje que a lo mejor usted puede haberlo escuchado anteriormente de alguna u otra manera, pero se ha quedado como algo, así como bueno, un mensaje distante que habla acerca de muchos aspectos mundiales, puede ser, pero cómo yo lo relaciono ahora con mi núcleo, con mi grupo más importante y certero, que es la familia. Tomás, de alguna manera podemos relacionar ese mensaje de Fátima con nuestra familia y cómo se relaciona. Claro que sí, fíjate. Para ello tenemos que hacer un recorderis y vamos a remontarnos al año 2003, donde Sor Lucía se reunió en una entrevista muy especial con el cardenal del momento, era el cardenal Caffarra. Antes de continuar, Tomás, para aquellos que todavía por ahí no están tan familiarizados, ¿quién es Sor Lucía? Sí, por cierto, Sor Lucía es la mayor de los 3 pastorcitos a la que la Virgen le apareció en Fátima y fue a la que le dio un tiempo más de vida para que llevara a cabo la transmisión a nivel mundial del mensaje del Inmaculado Corazón de María. O sea, que promoviera a nivel mundial lo que es la devoción al Inmaculado Corazón de María, que ya hemos hablado en otros programas. Y fíjense que ya para su último año de vida, podía tener ella alrededor como de 92, 93 años, se reúne, o más bien el cardenal Caffarra, en nombre del Vaticano, se reúne casualmente con Sor Lucía para buscar otras connotaciones y conocimientos que pudieran salir del mensaje de Nuestra Señora. Y en este sentido, pues hablaba de todas las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. Estamos hablando de 2003. 2003, estamos en 2022. Y decía, en este sentido, en una entrevista que aludía estos dos personajes, hablaban de los últimos tiempos.
y refería a Sor Lucía en la respuesta a lo que le indagaba el cardenal en ese momento, cuál era ese toque de Fátima que podía estar siendo relevante a nivel de los últimos tiempos, y decía: en los últimos tiempos, la batalla final entre el reino de Dios y el reino de Satanás será a través del matrimonio y la familia, Katia. Será una lucha incesante, pero al final la Virgen pisó la cabeza de la serpiente. Dios santo, se me encrispan los pelos, como dicen. Así es. La batalla final entre el reino de Dios y el de Satanás está y estará a nivel del matrimonio y la familia. Es una lucha fundamental. O sea, podemos estar hablando, eso fue en 2003, estamos en 2022, y estamos hablando del tema y se está librando una lucha intestina, a veces como se utiliza el término, entre el reino de Dios y el reino de Satanás a través del matrimonio y la familia. ¿Qué significa? Que casualmente el matrimonio y la familia son dos instituciones que están siendo extremadamente golpeadas en la actualidad. Y en esa lucha es la que estamos nosotros de por medio. Y como tú muy bien dijiste, si no oramos, si no ponemos nosotros nuestra barba en remojo y no estamos haciendo la voluntad de Dios, ¿en qué quedamos? ¿A la merced de quién? Así es. Estamos ante lo que sería... A engañar, exacto, a destruir, exacto. Entonces estamos ante lo que es el del lado del reino de Dios, o estamos del lado del reino de las tinieblas. ¿Y qué pasa? Hay una promesa hermosa ante la circunstancia de este mensaje profético que hizo Sor Lucía en ese tiempo, sobre los últimos tiempos que estamos viviendo. Y es que al final la madre pisó la cabeza de la serpiente. El Inmaculado Corazón de María va a triunfar. Pero, ¿qué hay de nosotros para que formemos parte de ese triunfo? Y es lo que quizás ahorita mismo no estamos viendo, estamos cegados. Como lo decíamos en el primer bloque, lo que puede estar existiendo es que todas estas situaciones que nos están confabulando de la sociedad y del mundo actualmente nos están cegando de lo que es la voluntad de Dios. Y ante la circunstancia de esta lucha espiritual que está ocurriendo, muy bien Sor Lucía dice: no tengan miedo, la Virgen ya pisó la cabeza de la serpiente. O sea que le da un protagonismo especial a María dentro de la circunstancia de esta lucha espiritual que estamos viviendo. Entonces, hacemos como quien dice, concretando ideas. Hablamos en un primer bloque de todas las circunstancias que está dándose a nivel del mundo, en las que vemos que se está haciendo fuera, todo contrario a la voluntad de Dios y que nos alejan de la voluntad de Dios. Eso nos va destruyendo no solamente a nivel mundial, sino a nivel interno, y de eso va destruyendo nuestra propia persona, nuestro propio ser, nuestro matrimonio, nuestra familia y nuestra sociedad. En esto sale a la postre, porque sabemos que esto se está dando por una batalla espiritual entre el reino de Dios y de Satanás. Pero sale la madre a nuestro encuentro. Sale en nuestro auxilio, María auxilio de los cristianos, y logra ella darnos las herramientas en este tiempo para salir adelante. No solamente como persona, como muy bien lo decíamos, sino como matrimonio y como familia. Y es lo que vamos a ver en el siguiente bloque. ¿Qué herramientas me da Mamá María para esto? Pero tengo que estar consciente de ellos, Katia. Si no lo estoy, no lo voy a visualizar. Y es más la lucha física, humana, carnal que hay en la sociedad, conmigo y conmigo mismo, que lo que en este sentido no le presto atención y no abro el corazón a lo que es la palabra del Señor. Y dirán muchos ahí ahorita detrás de la televisora: hey, pero Tomás, me dijiste que era la palabra de Dios y ahora me dices que es María. Sí, pero ¿qué dice María? Palabra de Dios. Hagan lo que Él les diga. Y fíjense algo, siempre lo he dicho en algunos programas, que el mensaje de Fátima no logra complementar la palabra de Dios, te lleva a la palabra de Dios. Al final y conclusión, lo más importante para nosotros, y tú lo llegaste a tocar un poquito en el bloque anterior, es que primero, yo soy persona, tengo que agarrarme de la palabra del Señor para crecer como persona. Segundo, si soy y tengo un matrimonio, tengo que agarrarme de la palabra de Dios y de su enseñanza para fundamentar y tener un matrimonio fortalecido. Así es. Porque por mi propia fuerza, olvídense, eso no se va a lograr. Tercero, tengo que agarrar de la palabra de Dios para fortalecer mi familia. Y ahí es donde vienen las enseñanzas que la Madre nos da a través de su mensaje, y lo vamos a ver.
y tengo que agarrarme la palabra de Dios para saber discernir, Katia, discernir los tiempos que estamos viviendo, saber lo que verdaderamente es bueno y separarlo de lo que verdaderamente es malo. Que ya acabamos de hablar de que el mundo me está brindando a mi vista humana todo lo contrario. Lo que es bueno logra ser malo ahora y lo que es malo logra ser bueno y permisivo. Entonces tenemos que tener mucha claridad en estos conceptos para saber cómo, y como muy bien tú decías, pero ¿qué tengo que hacer yo? El hermano que nos está viendo ahorita del otro lado y que, pero Tomás, ¿qué tengo que hacer? Busca la palabra de Dios. Ese libro que tienes ahí abierto, que normalmente lo dejan abierto en el Salmo 23, y ya está oscurito la página, pero ¿por qué? Porque le coge polvo, porque está ahí como un adorno, pero no lo agarras, no lo lees. Así es. Y sabemos que el Espíritu Santo en tu interés o en tu intención de querer cambiar la vida, que por cierto no es la vida, la vas a cambiar primero por ti mismo, va entonces a darte las herramientas necesarias para que puedas comprender la palabra de Dios como Dios manda y puedas hacer entonces al final su voluntad. Así es. Y viéndonos paso a paso, lo importante es que usted comprenda, ok, ¿dónde estamos? Estamos en un mundo que está siendo engañado, en un mundo que está siendo debatido por el bien y por el mal, ya nos lo decía Tomás. Este es como quien dice el escenario de lo que nos rodea. Ahí estamos parados. Y en medio de ese escenario tengo mi matrimonio, tengo mis hijos, tengo mi familia, tengo mi propia vida. ¿Cómo hago para no dejarme engañar por lo que está sucediendo? ¿Cómo hago para ir reparando las situaciones? Porque, como bien decíamos anteriormente, el príncipe de las tinieblas ha venido a robar, a matar y a destruir, y usted y su matrimonio y su familia no son la excepción. La palabra dice, Él no va a descansar hasta vernos a todos en esas condiciones. Y volviendo al consejo inicial, en la palabra están las respuestas. Ahí hay hasta la manera como ese vínculo familiar, ese esposo y esa esposa deben conducirse. Escuchaba a una terapeuta hace poco que le decía a una de sus pacientes, bueno, vamos a buscar una hoja y vamos a escribir todo eso que tú quieres que tu esposo haga. Y escribo y le dice, bueno, ahora eso que escribiste es lo que tú vas a empezar a hacer en casa a partir de este momento. En la palabra está el diseño divino que Dios tiene para cada uno de los miembros de la familia. Ese comportamiento como esposa, ese cuidado que usted debe tener, igual como esposo, ese amor que le debe tener a su esposa, cómo conducir y cómo guiar a nuestros hijos, cómo aconsejarlos, cuáles son las bases que debemos darle. Volquémonos a la palabra de Dios, a cada una de esas mandatos que están allí, para que cada uno de nosotros estemos diseñados como familia y podamos entender cómo cada uno debe conducirse, cómo cada uno debe comportarse, lo que debe aportar cada persona en la familia, cómo debemos conducir a nuestros hijos, qué debemos hablarle. Hay algo muy importante y es que, volviendo al tema del escenario que nos rodea, si yo tengo muy clara cuál es mi identidad, no solo como individuo, sino como hijo de Dios, no solo como criatura de esta creación, valga la redundancia, sino como hijo de Dios. Cuando yo sé quién soy yo y todo lo que a mí me protege, todo el poder divino que está sobre mí, porque soy hija del Dios Altísimo, solo a partir de ese pequeño detalle de mi identidad como hijo, yo empiezo a comprender muchísimas cosas que van a impactar directamente en mi vida, en la familia, en cómo me comporto. Inclusive me van a dar identidad para entender hasta aquellas cositas que yo veo en mi propia iglesia, como decíamos antes, Tomás, que a lo mejor, no, al final nuestra iglesia está conformada por seres humanos, es natural que nos equivoquemos. Pero hasta en esos pequeños detalles, Tomás, cuando yo tengo mi identidad como hija y entiendo cuál es el designio de mi Padre para mí, yo empiezo como a darle sentido, no solo a la vida, sino a poder identificar eso que estamos viendo, ¿no? Usted seguramente está tan anonadado como nosotros de ver cómo no hay una sola película ni programa de televisión donde el mensaje de la identidad de género, donde el mensaje de los desórdenes de orientación sexual son parte del día a día. ¿Usted cree que eso es casualidad, Tomás? Verdaderamente es ahí donde nosotros tenemos que, como quien dice, discernir. Y una de las cosas que también queda como enseñanza de saber cómo discernir, pero me dice, pero Tomás, ¿esto es cierto o es falso? Y digo, váyase al Santísimo.
Así es. Váyase al Santísimo, no saque conclusiones por usted mismo, Así porque es. vaya, y no estamos hablando simplemente del mensaje de la Virgen que dio en Fátima, sino siempre tengo una frase en este sentido que aprendí de Santa Bernardita de Soubirous, la vidente casualmente de Lourdes, y que cuando sus guías espirituales decían, pero estos científicos cómo se dan golpe de pecho pensando que esto no es real, y cómo quieren venir en este sentido a transgredir lo que ha hecho el cielo. Y decía, y lo dijo como un refrán, pero que me quedó impactadísimo, y es que de verdad es cierto. Dice, casualmente la razón se pierde cuando se intenta buscar a sí misma, y solamente se logra reencontrar cuando ve la necesidad del misterio. ¡Wow! Es una niña, en ese sentido, tenía 11 años, y que hablara con esa terminología. La razón se pierde a sí misma cuando se quiere buscar a ella misma. O sea, se pierde. Si la razón se quiere dar una explicación a ella misma, se va a perder. Pero solamente se encuentra cuando ve el misterio del cielo. O sea, no hay cosas que no se le pueden dar explicación. El cielo así lo prevé, y es un dogma, es cuestión de fe. Así es. Entonces, básicamente, ante estas circunstancias, Katia, es lo que nosotros tenemos que enfocar y tenemos que discernir. No podemos buscarle explicación a las cosas por buscarlas. Ya la Iglesia, de por sí, tiene años investigando, estudiando, pidiendo el discernimiento del Espíritu Santo para todo, y no puedo yo con mi mente bizarra, llena de situación limitada, poder tratar de buscar explicaciones a lo que ya está descrito, y que muy bien el Señor, a través de su Espíritu Santo, lo ha puesto en pie para la fe y lo que es el conocimiento y crecimiento espiritual de cada uno. Y si tuviéramos que resumir en este momento, en una sola frase, lo que hemos ampliado y explicado en estos últimos minutos de cómo se relaciona el mensaje de nuestra madre con nuestra familia, es una sola frase que yo le llamaría repetir sus palabras, y es: hagan lo que Él les diga. Ahí está, resumido, muy breve, ese mensaje de cómo se relaciona con nuestra familia. En el momento que decidimos ser obedientes, con todo lo que esa humanidad que tenemos conlleva, decidimos ser obedientes, hacer lo que Jesucristo y Dios nos dice, allí va a estar la clave para nuestro bienestar y nuestra salvación. No se vaya, ya continuamos, vamos a hacer una breve pausa hasta aquí en este bloque, y vamos a continuar con muchos más aprendizajes acerca del mensaje de nuestra madre y cómo se relacionan con nuestra familia. No se vaya. Sean todos nuevamente bienvenidos, queridos hermanos fetevidentes, a este su programa Un Nuevo Pentecostés Mariano. Hoy en un encuentro, pero que para mí, y espero que para ustedes también, si ya nos están escuchando en los bloques anteriores, sea de muchísima utilidad, porque no estamos hablando nada más y nada menos que de un tema tan importante como es la familia y cómo se relaciona el mensaje de nuestra madre con nuestro día a día, con nuestra familia, cómo lo protegemos, cómo lo llevamos a cabo. Y ya para entrar un poco todavía más en materia de lo que hemos conversado en estos minutos anteriores, vámonos a irnos al detalle, Tomás, de ese mensaje que tiene nuestra Virgen de Fátima, que lo recibimos hace tanto tiempo, y cualquiera que nos está escuchando, bueno, pero eso sucedió ya por el 17, ese mensaje tal vez ha perdido toda vigencia, y es como un libro de historia por allá, ¿qué tiene que ver conmigo? Adivine, querido hermano fetevidente, no hay pensamiento más equivocado que ese, porque al igual que la palabra de Dios, el mensaje de nuestra madre que viene de parte de Dios es una palabra viva, como yo le llamo. Cada día que usted la lea, cada día que usted escuche el mensaje de la Virgen en palabra de Dios, es un nuevo mensaje para su corazón. No por ningún momento se confunda pensando que lo que usted lee hoy en la Biblia o el mensaje de la Virgen que usted escucha hoy, porque fue por allá en 1917, ha perdido toda vigencia. No se deje engañar. Tomás, ¿cómo podemos entender? ¿Qué herramientas tiene el mensaje de la Virgen de Fátima que nos va a ayudar al cuidado y a la protección de nuestras familias? Fíjate, y muy bien, nada más para categorizar todavía aún más lo que acabas de comentar, pues recordemos que el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, en esa homilía del 13 de mayo del 2010, decía que el que creía que el mensaje de Fátima era un mensaje obsoleto del pasado, pues estaba muy equivocado.
el mensaje de Fátima logra ser en la actualidad más urgente que nunca. Y más Ahí se los dejo. vigente que nunca. Más urgente que nunca. 2010, estamos a 2022. El 13 de septiembre del 2017, que era el centenario de las apariciones, el cardenal Mauro Paciencia oficia la misa de aniversario, casualmente, de esa aparición en Fátima, Portugal. El cardenal Mauro Paciencia en ese momento era el precepto de la penitenciaría apostólica del Vaticano y era casualmente mandado por Roma a través de Fátima en esta celebración, y decía en su homilía que Fátima nos animaba a resistir el fuerte y voraz ataque actual que recibe la familia. Y entonces, bajo estas circunstancias, si nos dice un cardenal, una de las cabezas de la iglesia, después el sucesor de Pedro, a que Fátima y en Fátima tenemos una riqueza y unas herramientas que nos permiten resistir este ataque demoníaco que recibe a través de la institución, como tú muy bien decías, del matrimonio de la familia, que nos hace desde los chicos crecer y crecer, por lo menos en un camino de fe, amor y esperanza. Pues tenemos que indagar un poquito a través de la historia, y con ello, pues en este sentido vamos a indagar dos partes, una dentro de las apariciones, y dentro de la aparición en ese 13 de octubre de 1917, para hacerle un recorderis a nuestros hermanos fetevidentes, esa fue la aparición de la Virgen donde se dio el milagro del sol. La última de 6. La última de 6, 13 de octubre de 1917. Y fíjense que, para que ustedes sepan algo y un detallito, creo que por ahí lo hemos dicho, se lo recordamos, no solamente la Virgen apareció, sino se dieron la aparición de 5 devociones muy importantes en la humanidad, y que luego los diferentes teólogos que llevaron la investigación de estas apariciones concluyeron que eran las devociones que más salvaban almas para el cielo. Bendito sea Dios. De ellos se lo vamos a describir rápidamente. Uno es casualmente la Virgen de los Dolores. 2, miren que la Virgen de Fátima no es Virgen de Fátima porque es Fátima, ¿no? Es la Virgen, pero miren que apareció en la vocación de la Virgen de los Dolores. Otra era la de San José con el niño que parecía dando la bendición al mundo, y miren la importancia que le dan a San José ya desde ese tiempo. Y 3, una que era la de la Sagrada Familia, dando la importancia de la familia ante los ojos de Dios y ante lo que es la expresión hacia la humanidad, y la importancia que tiene como columna del crecimiento humano y espiritual del ser humano. Humano y espiritual, pareciera ambivalente, pero no, humano y espiritual. Que somos cuerpo, alma y espíritu. Así es, no entonces en este sentido tenemos que verlo de manera integral, no podemos destetarnos de eso, no, cuerpo, alma y mente. Y ante las circunstancias nos hace ver que es una de las vocaciones como tal que tenemos que tomar en cuenta para salvar nuestra alma y la de nuestros, en conjunto con la que es la institución del matrimonio y la familia. Y en esto, si queremos verlo ya fuera de las apariciones, en cuanto a la vivencia y la historia de Fátima, lo tenemos que ver a través de la vida de los pastorcitos y sus familias. Que eran personas que eran creyentes y eran católicas. Pero interesante que vivían en un momento donde existía corrupción, existía el ateísmo de la época, existía casualmente todo el tema del comunismo y toda la persecución que tenía la iglesia. Pareciera que estuviéramos viviendo un disco, en este sentido, en espiral. Y creo que sí, Katia, lo único que lo estamos viviendo todavía en una peor conmoción. Y sin embargo, ¿cómo hace que la conversión y la transformación de estos niños a través del mensaje de la Virgen y sus apariciones hace que haya una transformación de las familias? Y esta es la connotación tan hermosa que en este sentido nos enseña los pastorcitos, y a través de la vivencia que tuvieron con sus familias. No solamente fueron católicos del momento, por lo que creían, por sus catequesis y demás, sino lo hicieron con un verdadero fervor después de las apariciones. Y una de las cosas que ya comenzamos a notar como herramientas es, como tú lo decías en un principio, invitar a la familia a orar en conjunto. Los niños comenzaban a pedir a la Madre y al Santísimo Sacramento. Acuérdense que uno de los pilares del mensaje de la Fátima es la Santísima Trinidad y el Santísimo Sacramento del altar, y cómo estos niños se entregaban a la oración en el Santísimo por la santificación de las familias, por la santificación de la familia, por la unión familiar. Y es ahí donde casualmente a los jóvenes fetevidentes podemos instaurar, muchos dirán por ahí, pero es que ya mi familia no tiene remedio.
pues créanme que no hay nada que el corazón de Jesús se aminore ante la oración de un joven que pida por la santificación de su familia. Y que para Dios no hay nada y que para Dios no hay nada imposible. A lo mejor para usted que nos mire y para nosotros desde nuestras capacidades humanas lo veamos imposible, no, aquí ya está todo perdido, mi papá se fue, mi mamá me abandonó, ok. No. No, y toda la trascendencia que vivieron los pastorcitos a través de los tiempos, que a través de las persecuciones y las circunstancias que ya se daban por las apariciones, fuera de lo que era la persecución del Estado y de los estamentos estatales y de poder que existían de la época, a sabiendas que esto podía minorarles a ellos lo que podía ser la ponderancia o el protagonismo en la época, pues hacen que el apego al rezo del rosario, la oración diaria, la penitencia y pedir por los pobres pecadores hace que haya un acercamiento de la familia, que se llame a orar en familia y que esta familia pueda ser santificada a través de la oración. Y eso logra que se haga un escudo en la familia para protegerla de todas las insidias que hay alrededor de la sociedad y que nos quieren llegar a perturbar. Solamente la oración, el apego a lo que es la palabra del Señor, el verdadero discernimiento de la palabra del Señor y pedirle al Señor que nos cubra con su sangre y el manto de la Virgen María a través de las herramientas que nos da, lo que es casualmente, como comentaba en algún momento, lo que es hacer reparación a los sagrados corazones por todas esas perversiones y situaciones que nos están alejando a la sociedad y al mundo de hacer la voluntad de Dios. Es un gesto de misericordia de cada uno de nosotros, en la cual ayuda por la generosidad, se devuelve al 1000 por uno y el Señor nos hace que se escude nuestra familia, nuestro matrimonio, para que no sea transgredido en esta lucha espiritual que comentábamos hace un momento, que es la que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Y es casualmente el bastión de batalla en la que el demonio quiere y quisiera ganar él lo que es casualmente a la humanidad. Pero recuerden, como lo dijo Lucía de manera profética, es María la que sale casualmente a intervenir en el diario vivir de cada uno de nosotros y nos enseña y nos llama a que volteemos la mirada a su Hijo. Es bíblico, no es un mensaje simplemente dado por dar, ni pretende en este sentido complementar la palabra. Nos lleva a ella para entender y la Madre nos va a permitir a través del Espíritu Santo entender la palabra de Dios. Fíjate algo que es muy interesante, y este concepto de familia, qué tan importante hay para el cielo, que hasta quiso hacer una relación de la Santísima Trinidad con la Virgen María. ¿Lo sabes? No, ¿No? cuéntanos. Bien. María es hija de Dios Padre. María es madre de Dios Hijo. Y María es esposa del Espíritu Santo. Las tres divinas personas, un solo Dios, la Santísima Trinidad. ¿Y cuál es casualmente la figura que está alrededor o en el centro de ella? Está íntimamente relacionada. Y como Dios es primero y nosotros debemos adorar ante nada, solamente a la Santísima Trinidad, y la Madre está en el centro como filial a cada uno de ellos, ¿okay? Como la perfecta compañera. La perfecta compañera, enseñándonos cómo acercarnos a ellos. Ella no es por ella misma, ni es Dios, ni mucho menos. Ella es llena de gracia y ella es Madre de Dios por los méritos de su Hijo Jesucristo. Así es. Es algo hermoso y que verdaderamente nos llama entonces a recapitular, a que podamos nosotros escuchar la voz de María y en ese sentido meternos como un peregrinar en esa palabra del Evangelio donde dicen, hagan lo que Él les diga. Así es. Y entendiendo que el rosario, el Santo Rosario, es una de las herramientas que nos está ampliando Tomás, que nos ha dejado nuestra Virgen para hacer ese, como le digo yo, muro y cerco de protección para nuestras familias, a mí me gustaría hacer, Tomás, una acotación muy importante, porque diariamente en este mundo de engaños en el que estamos explicando que vivimos nosotros, los cristianos católicos y nuestras familias, con mucha frecuencia escuchamos, pero es que el rosario no está en la Biblia. Pero es que el rosario, ¿de dónde se lo inventaron? Sí, ¿verdad? Y antes de que tú nos amplíes, Tomás, a mí me gustaría hacer algunas acotaciones importantes. No hay rezo más bíblico que el rosario. Y le voy a explicar por qué. El rosario no son solo cuentitas. El rosario es una meditación que es oración.
¿Y qué meditamos? No meditamos lo que nos pasó en el día o cómo me siento, no, meditamos palabra de Dios en el rosario. Cada día, cada misterio medita distintos pasajes bíblicos de la Biblia. Eso es el rosario. Y la idea es que usted con cada meditación, usted esté allí reflexionando, palabra de Dios. No hay, vuelvo a repetir, oración más bíblica que nuestro rosario. Tomás. Asimismo, como dices, y lo podemos concluir con lo que es la siguiente frase, el rezo del Santo Rosario es la meditación de la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, siempre a través del Apostolado Mundial de Fátima, lo que siempre animamos, lo que pidió la Virgen en Fátima, rezar el rosario meditado, porque no simplemente es un cuentapelotas, no repetirlo, es meditar cada vez que estamos en cada una de las Ave María, meditar y meternos en ese misterio con el fin de vivirlo y hacerlo vivo en nuestro corazón. Y de recibir mensajes, claro porque estamos en una oración y cuando usted ora, así como estamos Tomás y yo aquí conversando con ustedes, eso es hacer oración. Claro que sí. Y fíjate que ya para terminar, porque se nos acabó el tiempo se nos va demasiado rápido, el año se está yendo demasiado rápido, así mismo los programas también. Es muy importante que recordemos algo, nos consagremos al Inmaculado Corazón de María. Es ese enlace, ese lazo de amor que tiene la Madre con nosotros para protegernos de las insidias del demonio. No es un amuleto, es una consagración, es un gesto de satisfacción de consagrarnos a Dios por medio del Inmaculado Corazón de María, en la cual de ella vamos a tener todo porque nos hacemos todo de ella. Y en efecto, no solamente nos consagramos nosotros, sino consagramos nuestros matrimonios y nuestra familia. Y así entonces escudamos a estas dos instituciones que están siendo transgredidas por el demonio para que seamos protegidos a través de la gracia de los sagrados corazones de Jesús y María y podamos seguir adelante siendo verdaderos testimonios de nuestro Señor Jesucristo. Katia. Tomás, y si repetimos una vez más, yo sé que ya lo hemos hablado anteriormente, este mensaje, esta herramienta que nos dejó la Virgen acerca de los primeros 5 días del mes. Los primeros 5 sábados de mes. Definitivamente, como sería un tema para hablar o en otro programa, ya lo hemos comentado, pero sí, también la práctica de reparación de los 5 primeros sábados de mes es importantísimo para lo que es el efecto de lo que es, primero, la salvación de las almas, segundo, la conversión de los pecadores, tercero, la paz del mundo, 4, Dios nos da a través de la Virgen todas las gracias necesarias para nuestra conversión y la perseverancia, el don o la gracia, la perseverancia final, que significa que todo, en el momento que ya me toque apartarme de este mundo y poder terrenal, pues la Madre nos va a dar todas las gracias para que nos pueda salvar nuestra alma. Y al final, en este sentido, también se pide por todos los conflictos y situaciones que producen el conflicto y la división del ministerio petrino a través propiamente de la Iglesia. Y en este sentido fortalece lo que es la misión del Santo Padre en el Vaticano. En una situación que no se comenta, pero sí se tiene que decir que la misión dentro de lo que hacemos, la práctica de los 5 primeros sábados de mes, es casualmente pedir por el Santo Padre. Y imagínense, para terminar, casualmente lo importante es saber que al final, y es la gran gracia que se tiene, la gran promesa de nuestra Madre, el Inmaculado Corazón de María triunfará acá. Amén, amén. Querido hermano Fetevidente, hasta aquí un programa más de Nuevo Pentecostés Mariano, dándole las gracias a todos por permitirnos el honor de entrar a sus hogares de corazón. Tomás y yo esperamos que este mensaje haya llegado a sus corazones y haya sido alguna herramienta de ayuda para ese caminar, para la protección y la bendición de nuestra familia. Será hasta la próxima, que Dios los bendiga. Ave María.